si ven el rostro de alguien a quien no vino antes aquí. Oigan, no salgan corriendo de la iglesia, saluden, ¿ok? Acérquense. Hay personas que habitualmente no están con nosotros y tenemos que también darles un abrazo y ponerse en contacto. Tenemos que saludarnos, tenemos que ser así de amorosos unos con los otros. Y me voy a tomar un atrevimiento hoy. Quiero darle gracias al Señor por tu presencia aquí, David. Hemos estado orando por David. Es un milagro que David esté aquí con nosotros. Su vida pudo haber terminado y el Señor ha permitido que tenga una nueva oportunidad y yo le doy gracias porque Él está aquí. Gracias por acompañarnos, David. Gracias, Edilma y Nati, por traerlo. David, tú sabes que vas a necesitar fortaleza del Señor para lo que viene de aquí en adelante, así que espero que podamos serte de bendición de alguna manera, y le agradecemos al Señor porque estás aquí. Qué bueno que es poder orar por alguien y luego ver que el Señor está obrando, ¿verdad? Y tanto bien nos hace. Ustedes, no me respondan porque si no estamos conversando hasta la tarde, ¿ok? Pero piénsenlo, por favor. ¿Qué cosa radical y grande están necesitando en su vida? Ustedes han notado que hay ciertas cosas que nosotros las podemos controlar y hay ciertas cosas que no, que se escapan a nuestro control y que quisiéramos que ocurrieran, pero bueno, nosotros no podemos cambiarlo, no tenemos los recursos o quién sabe qué, ¿verdad? ¿Será que podemos acercarnos a Dios para traerle esas cosas? ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel Gabriel a María? Le habló de que su parienta Elizabeth ya estaba esperando familia, que ya no era la edad ni nada de eso, era un milagro. Y entonces le dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué tal si nosotros empezamos a razonar y entender que cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros empezamos a relacionarnos con el Creador del universo, para quien no existen los límites que existen para nosotros? ¿Entienden lo que digo? Eso que tú no puedes, Él sí lo puede. Aquello que nosotros no podríamos superar, Él sí lo puede superar. Entonces, nosotros somos los que desconocemos lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar la semana próxima, en qué estado estaremos dentro de un año. Pero Dios, a quien nosotros vinimos a buscar, a quien le hemos estado cantando, a quien hemos orado, Dios no solamente conoce lo que viene a continuación, sino que Él tiene todo el control. Hasta Él tiene planes hechos de cosas en las que Él quiere que tú participes. Y es en eso en lo que tenemos que reaccionar. Dios no es solamente una opción religiosa que nosotros hemos elegido y venimos a la reunión y nos vamos y bueno, ya está. No. Dios es real y todopoderoso. Y tenemos que acostumbrarnos a transitar por la vida y a enfrentar las diferentes situaciones de la vida, tomados de la mano de este Señor nuestro, que nos ha amado tanto que entregó su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvados. Quiero recordarles hoy una historia que aparece en la palabra del Señor y voy a tratar de transitar por toda la historia. Si no llego al final es porque es demasiado tiempo. Pero quiero que transitemos por esta historia. Es un testimonio de los que hay en la palabra del Señor y que puede ayudarnos a renovar nuestra mentalidad en cuanto a las cosas que nos pasan a nosotros. Porque ustedes saben, la Biblia está llena de testimonios de personas que experimentaron cosas en su relación con Dios y esas cosas pueden de alguna manera compararse con las que nosotros experimentamos. Entonces, les quiero compartir, esto está escrito en el Evangelio de Juan,
Juan capítulo 11. Voy a ir paso a paso, así que al principio voy a leer los primeros 4 versículos. Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. A ver si entendemos esta situación. Ustedes, creo que la mayoría ya conoce el resto de la historia. Ya sabemos de qué estamos hablando. Pero yo quisiera que analicemos paso a paso esta historia para ver qué es lo que estamos viendo aquí. Estamos hablando de una familia de la que se nos mencionan 3 hermanos: Lázaro, Marta y María. Y aquí Juan, cuando cuenta su relato, nos recuerda que María ya había aparecido en otra de sus historias, fue la que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y lo enjugó con perfume y lo enjugó con su cabello, ¿verdad? Entonces ya estaba en una historia. Y la mayoría de nosotros recordamos otra historia en la cual aparecen estas 2 mujeres. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba enseñando en su casa y viene Marta y hace esto? Señor Jesús, ¿qué te parece esa María ahí sentada a tus pies en vez de ayudarme, que estoy con la comida y con todo y limpiando y ordenando para que esté todo? No. Y Jesús le dice: tranquila, Marta, estás afanada por muchas cosas, pero a María se le dio el privilegio. O sea, ahí las tenemos, a Marta y a María. O sea, Jesús, cuando andaba en la región de Judea, cerca de Jerusalén, él tenía estos, a los que podemos llamar amigos, a los que visitaba con cierta frecuencia, y algunas de las historias bíblicas tienen que ver con ellos. Ahora, encontramos en esta historia en particular que lo primero que se nos dice es que esta persona se había enfermado. Había enfermo uno llamado Lázaro. Nos dice de dónde era: de Betania. Y ahí es donde nosotros nos podemos empezar a identificar también con esto, porque nosotros hemos pasado por algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Al menos hemos pasado una gripa, un resfrío, hemos atravesado diferentes momentos de enfermedad. Y eso es lo que pasaba. Ahora, miren qué bien, qué interesante que es lo que hacen las hermanas cuando él estuvo enfermo. ¿Qué es lo que hace uno cuando uno está enfermo? Bueno, la gente sensata va al médico. La mayoría que no son sensatos se automedican. Eso hacemos casi todos, ¿verdad? No, o si no le preguntamos a alguien: ¿qué se toma para tal cosa? Bueno, pero tenemos la opción de ir al médico y que el médico nos diga qué hacer. Salimos corriendo. Bueno, esta familia lo primero que hizo fue otra cosa. Enviaron las hermanas para decir a Jesús. O sea, le hicieron llegar la noticia a Jesús que estaba lejos. Jesús estaba en una localidad que llamaba Betábara, era al otro lado del río Jordán y era mucho más al norte de donde ellos vivían. Entonces, ustedes saben, en aquel tiempo era muy diferente de nosotros hoy. Hoy en día, cuando un miembro de la familia se enferma, ¿qué hacemos? Enseguida, al grupo de la familia, ahí lo mandamos. Oigan, pasó esto, y nos enteramos en el momento, a pesar de estar en el otro extremo del planeta. Bueno, en aquel tiempo las noticias iban un poco más despacio. Y sucede que ellas mandaron la noticia a Jesús. Miren, el hermano se enfermó y lo que ellas hacen, primero, antes de recurrir a médicos, antes de buscar soluciones, ellas mandan la noticia al maestro. ¿Por qué? Bueno, pues lo estaban conociendo a Jesús
Es probable que hayan visto a Jesús haciendo milagros y sabían que Jesús tenía autoridad, tenía dominio y entonces la persona a la que recurrir es Jesús. Y ahí tiene la primera lección para nosotros. El mismo Jesús al que ella le mandaron el mensaje es aquel al que nosotros le oramos hoy en día. Y hasta nosotros podíamos decir, Él está más cerca de nosotros. A ella le llevó varios días que los mensajeros llegaran a avisarle de la enfermedad de Lázaro. Jesús nos escucha en tiempo real y sabe responder. Ahora, ¿es Jesús tu primer recurso? Se te pierde algo y enseguida tú estás buscando a ver quién te va a ayudar. Quieres comprar algo y enseguida estás pensando a ver a quién le pido. ¿Qué tal si buscamos al Señor más en nuestras necesidades y en las cosas que enfrentamos en la vida? Necesitamos más de Jesús. Ahora, a ver, ¿qué pasó? Dice el relato que llega el mensajero, le habla de la enfermedad de Lázaro. Y dice el versículo 4, oyéndolo Jesús, habló de la enfermedad. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a entender esto. Jesús está lejos. Cuando escuchamos algunas de estas palabras, mira, esto que te pasa no te va a hacer mucho daño, toma tal y tal. Eso es lo que escuchamos en el consultorio del doctor, ¿verdad? Es cara a cara. Jesús no había visto a Lázaro, no conocía los detalles de su enfermedad, ni siquiera se nos dan los detalles de la enfermedad de Lázaro. Pero Jesús sabía exactamente lo que aquella persona estaba pasando y también lo que iba a pasar después. Y miren lo que Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, pero va a glorificar a Dios. Y el Hijo de Dios va a ser glorificado. ¡Wow! De la misma manera en que Jesús conocía la situación de Lázaro y lo que iba a pasar, Jesús conoce tu situación. Jesús sabe dónde estás, lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando. Vamos un poquito más adelante en la historia. Sigo leyendo desde el versículo 5 en adelante. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Sin comentarios en cuanto al comentario de Tomás, el amigo Tomás. Pero miren lo que pasa. Lo primero que nos dice en el versículo 5 es que Jesús tiene un vínculo afectuoso, un afecto por esta familia. Amaba el Señor a Marta, a María y a Lázaro. Los amaba. Muy bien, los amaba. Y se enteró que estaba enfermo. Entonces, el siguiente versículo dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, yo me preparo para leer, enseguida salió para ayudarlo, ¿verdad? ¿No les pasa eso? Hay veces en las que uno recibe una llamada, recibe una información y sale. Es urgente. Especialmente con las distancias de aquel tiempo, ¿verdad?
lo aparentemente lógico hubiera sido que aquí en el versículo dijera, y salió Jesús enseguida para atender a Lázaro. Interesante, con toda naturalidad Juan nos dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí vamos a tener que razonar algo que a veces es difícil para nosotros. Cuando nosotros estamos en problemas, la solución la queremos ya, ahora. No ahorita del mexicano, que el mexicano me dice ahorita y llega 3 días después. No, me ha pasado. Ahorita estoy ahí. No, cuando nosotros buscamos soluciones, las queremos instantáneas como el café. Las queremos ahora. Ahora, fíjate lo que hace Jesús. Vamos a decir que esto de Marta y María, con el hecho de avisarle que Lázaro estaba enfermo, fue como un pedido de oración, como una oración nuestra, ¿verdad? Señor, aquí te presento la enfermedad de mi familiar o mi situación. Nosotros oramos. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando recibió la oración? Se quedó 2 días más. Hay un concepto que tenemos que aprender a manejar. Este concepto se llama el tiempo de Dios. ¿Saben? Hay ocasiones en las que el tiempo de Dios y el nuestro no coinciden. Nosotros queremos, ya no aguanto más. Pero hay veces que Dios sabe, por nuestro propio bien y por su honra y gloria, que necesitamos otro tiempo. No debemos desesperarnos ante las situaciones, sino que tenemos que estar listos para aceptar el tiempo de Dios. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama confianza. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Pero todavía no me solucionó. Bueno, Dios sabe por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Se quedó 2 días más. Luego le dice a los discípulos, vamos a Judea. ¿Y vieron los discípulos cómo reaccionaron? A Judea, Señor. Acabamos de venir de Judea donde querían apedrearte, te querían matar a pedradas. Y vamos a volver otra vez allá. O sea, ellos en cierto momento, en cierto sentido, estaban justificando que Jesús no había salido enseguida para atender a Lázaro, porque las cosas en Judea estaban difíciles y podía ocurrir cualquier cosa. Ahora Jesús les hace una enseñanza. Oigan, si andamos a la luz, y estamos hablando de la luz de Dios, no tenemos problema, no tenemos por qué temer. Quédense tranquilos. Podemos ir tranquilos cuando andamos a la luz. Es una enseñanza para nosotros. Hay veces que podemos enfrentar peligros, amenazas o quién sabe qué, pero cuando estamos haciendo bien las cosas y estamos delante de Dios y ponemos delante de Dios nuestros caminos, podemos confiar. Y a eso se refiere Jesús. Pero entonces, Jesús le empieza a hablar de Lázaro. Amigos, ellos lo conocían perfectamente, Lázaro. Lázaro duerme. Se durmió Lazarito. Ay, lo dice, sí. Pero Jesús decía acerca de la muerte. Los discípulos enseguida cuando Jesús dice, Lázaro duerme, ellos dijeron, Señor, si está durmiendo, no pasa nada, se va a mejorar. Entonces Jesús les tiene que decir la otra palabra. Nuestro amigo Lázaro está muerto. Se murió. Y me alegro que ustedes no hayan estado allá para que crean. Tal vez si hubieran estado allá, ellos no hubieran tenido la fe. Dios sabe cuándo nos lleva a pasar a través de situaciones y Él quiere edificar la fe en cada uno de nosotros. Y entonces tenemos el comentario de Tomás. Tomás el gemelo, cuando dijo Jesús, vamos para Judea. Bueno, ya. Vamos todos también, así morimos con Él. Era un poquito pesimista Tomás. Y ya veía como la situación, como que iba a salir todo mal.
Pero no es por condenarlo a Tomás, nosotros a veces reaccionamos así. Antes que pasen las cosas, nosotros ya estamos anticipando que todo va a salir mal y que las cosas no van a salir bien. Pero tenemos que aprender a confiar. Sigo un poquito más adelante, desde el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Jesús con sus discípulos hace el viaje y llegan a Judea y llegan a Betania. Y cuando llegan, aquí tienen la noticia, hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Había muerto y lo habían enterrado. Entonces le traen la noticia, Jesús está entrando en el pueblo, en la ciudad, y le traen la noticia a la familia, y a la primera que le dijeron fue a Marta. Después nos damos cuenta que María no se había enterado todavía que Jesús había llegado. Entonces sale Marta a recibirlo a Jesús, corre, y cuando lo hace tiene un comentario para hacerle. ¿Cuál es el comentario que hace Marta? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué quiere decir ese comentario? Quiere decir que ellas habían visto las sanidades que Jesús hacía y creían que Jesús era capaz de producir sanidades. Pero ahora ya era tarde. Hermanos, quiero que entiendan que aún en ocasiones, cuando parece ser demasiado tarde para que las cosas cambien, el Señor tiene el poder para hacer las cosas y tenemos que confiar. Ahora, Marta, se ve que en este tiempo que Jesús demoró un poco más en llegar, Dios había estado obrando en ella y había renovado su fe de alguna manera. Porque le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta está expresando su fe. Yo sé, Señor, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Dios responde. Dios sigue obrando. Es bien interesante cómo ella expresa su fe y su confianza en Dios a pesar de la situación que estaba viviendo. Ahora, Jesús la mira a los ojos y le dice algo interesante. Marta, tu hermano resucitará. ¿Se imaginan si cualquier persona viene a un servicio fúnebre donde ustedes están despidiendo a un ser querido y le dice algo así? Nosotros sentiríamos que se están burlando de nosotros. Rompe toda lógica. Ahora, ¿vieron por qué lado lo tomó Marta? Lo tomó por el lado doctrinal. Ah, sí, Señor, yo sé que va a resucitar mi hermano en el día postrero. Se está refiriendo a la profecía que dice que cuando Cristo venga, en aquel día del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra, ¿verdad? Los que han creído en Él van a llegar a su presencia. Ah, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces Jesús lo dijo. Y estas son palabras que tienen que quedar grabadas profundamente en nuestro corazón.
En esta conversación con Marta, Jesús dijo lo que nosotros necesitamos escuchar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Wow. Escuchen, estas palabras que tenemos aquí en la palabra del Señor, que fueron dichas por Jesús, ninguna otra persona en toda la historia de la humanidad fue capaz de decirlas. Busquen a los líderes de cualquier religión, busquen a cualquier sabio de toda la historia. Ninguno fue capaz de decir semejante cosa como la que Cristo Jesús dijo. Yo soy. Estamos hablando de la resurrección. Mírame, Marta, soy yo. Aquí estoy. El que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene el dominio, aún sobre nuestro peor enemigo, que es la muerte, es Cristo Jesús. Tenemos que reconocer, y este es el mensaje que nosotros tenemos para darle a la gente. En aquel momento en Medio Oriente, Dios se hizo carne y se presentó como para hacer las cosas que nosotros estamos leyendo que Él hace. Ahora, tú tienes que creer, porque Jesús lo que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no dice que todos los creyentes los meten en la tumba y salen corriendo después. No, y la historia lo ha confirmado. Pero, a pesar de que podemos enfrentar la muerte, sí Señor, vamos a volver a la vida con Él. Y esto es verdad, es auténtico. Jesús lo dijo y no señaló, no dijo, miren que si tomas 3 pastillitas de esto, si tomas un tecito de esto, mira que te va a ir bien. No enseñó una técnica. Jesús dijo, yo soy. La resurrección soy yo. Yo soy la vida. Y la palabra lo confirma por todos lados. Pero tiene que haber en cada uno de nosotros la decisión de creer en Él. Todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. Tú que estás vivo, ¿crees en Jesús? Porque esta promesa es para ti. Si tú crees en Jesús, no morirás eternamente. Y si todavía no has creído en Jesús, ya es hora. Es el momento de que creas. Él se está presentando como aquel que tiene toda la autoridad y todo el dominio. Ahora, me encanta porque esta declaración de Jesús termina con la pregunta, ¿crees esto? Y Marta tiene una respuesta. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y esa fue la respuesta correcta. El único, el escogido, Jesús. No hay otro. Por favor, alrededor de cada uno de nosotros hay personas que todavía no se han dado cuenta que Jesús es el que tiene la clave, el que puede sostenernos. Ahora, vamos a seguir leyendo un poquito más. Disculpen que les leo tanto hoy. Estoy leyendo versículo 28 en adelante. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis?
le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Qué tremendo esto. Marta corre dentro y le dice en secreto, se acerca, están todos ahí y María seguramente todavía estaba llorando en uno de sus momentos emocionales, se acerca a Marta y dice, el maestro llegó y te busca. Inmediatamente María se levantó y salió corriendo y miren cómo la gente saca conclusiones, esto es bien normal en todos los seres humanos, saca conclusiones de lo que va a hacer. Va a llorar al sepulcro. No sabían. Salió corriendo y fue al maestro. Miren, Marta encontró a Jesús en el mismo lugar, pero ella se puso a conversar con él. María llegó donde estaba Jesús y se postró delante de él. Esta es la mujer que ungió los pies del Señor. Tiene una actitud de adoración tremenda y le ofrece a Jesús la reverencia que solo Dios se merece. O sea que reconoce a Dios en él. Se postra delante de él. Y en eso fue diferente de Marta. Pero lo que le dice exactamente a continuación no es diferente a lo que le dijo Marta. Señor, ¿por qué no llegaste antes? Si hubieras estado aquí, mi hermano no se moría. Estaba dando por sentado que ya no había esperanza. ¿Ustedes también tienen el dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza? Nosotros decimos así, ¿verdad? Y era lo que tenían Marta y María en su corazón. Ya no había vida en Lázaro. Ahora se había terminado la situación, tenían que pensar en cuanto a cómo hacer para enfrentar aquella situación. Ahora, el relato nos dice que luego de hablar con María, pregunta Jesús dónde lo pusieron, y le dicen, ven Señor, te vamos a mostrar. Le iban a mostrar el sepulcro y era normal que un amigo, un allegado de la familia, pensara ver el sepulcro y acercarse al sepulcro y tal vez llorar frente al sepulcro. Entonces lo acercaron allí. Ahora, ellos estaban sacando ya conclusiones de que tal vez podía haberlo sanado. Pero yo les quiero compartir, para que ustedes recuerden, el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. Jesús lloró. Escuchen, Jesús no sabía lo que iba a hacer. Lo sabía. Desde que estaba ya en Betábara, Jesús sabía lo que iba a hacer, tenía todo el control. Además, le habla a sus discípulos acerca de la muerte de Lázaro, sabiendo hasta cuál era el propósito. Sin embargo, Jesús llora. ¿Por qué llora Jesús? Jesús se conmovió, dice, cuando miró el dolor por la muerte en Marta, en María, en todos los que estaban allí. ¿Sabes cómo se siente Jesús cuando tú lloras? Jesús llora también. Pero si bien Jesús se identifica con nuestro sentir, Jesús expresa esta empatía de compararse con nosotros en nuestro sentir. Jesús tiene el dominio todavía. A pesar de llorar, Jesús se va a levantar para hacer algo tremendamente especial. Y es lo que nosotros queremos ver concretado. Estoy leyendo los siguientes versículos. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. ¿De qué personaje de la historia, además de Jesús, han escuchado que haga algo semejante? No lo hay. Jesús llega frente a la tumba. La tumba es una cueva, tiene una roca semejante a la tumba en la que iban a poner su propio cuerpo tiempo después. Y entonces llega allí y dice: quiten la roca, saquen la piedra. Y Marta, muy razonable, dice: Señor, hay una razón por la que no podemos quitar la piedra. Hace 4 días que ya entonces tiene mal olor, hiede. Y Jesús le dice, o le hace una pregunta bastante interesante. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo estoy seguro que la mente de Marta enseguida corrió a conversaciones anteriores que tuvo con el maestro y sí Jesús le había dicho. Ahora Jesús te lo está diciendo a ti. Y tenlo en cuenta porque lo vas a necesitar más adelante. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, lo vas a ver a Dios haciendo lo que solamente Él puede hacer. Fue lo que pasó allí. Dios te lo ha dicho a ti también, así como se lo había dicho a Marta y se lo recordó en ese momento. Pero miren qué interesante esto. Yo quiero tener una relación con el Señor como Marta la tuvo con Jesús. Que tenemos conversaciones, hablamos y el Señor me puede recordar. ¿Te acuerdas que te dije? Es por eso que memorizo versículos, hermano. Porque quiero recordar lo que el Señor me dijo. Y muchas veces viene el Espíritu Santo y me dice, ¿te acuerdas que te dije? Sí, claro. Y necesitamos creer. En cierto sentido, Jesús le estaba diciendo, yo sé lo que estoy haciendo, Marta. Quiten la piedra nomás. Quítenla. En ese momento, Jesús le da gracias al Padre por haberle oído. O sea, está frente a la tumba, la muerte está allí. Gracias por haberme escuchado, Padre. Y lo dije frente a ellos porque yo sé que siempre me escuchas, pero quiero que ellos crean. La intención del Señor es que crean. Y entonces hace lo imposible. Cuando usted va a un servicio fúnebre, usted no le habla al muerto. Jesús, frente a la tumba, quitada la piedra, gritó, Lázaro, ven fuera. Ahora, en el caso que usted le habla al muerto en el servicio fúnebre, el muerto no le va a responder. En el caso de Jesús, cuando Lázaro escuchó su nombre pronunciado por el autor de la vida, se levantó. Estaba maniatado todavía porque hacían eso con los cuerpos, debe haber salido saltando, lo que sea. Ahora, ¿se imaginan? Marta, María, la multitud, 25 desmayados en la comunidad. No sé qué pasó allí, pero yo me hubiera desmayado. Lázaro sale y Jesús simplemente dice, desatadle y dejadle ir. ¿Será que el Señor solo en esa ocasión pudo hacer semejante cosa? El Señor lo puede hacer todas las veces que quiera. Pero estamos recibiendo de Dios una exhortación, una invitación para confiar en Él, porque Él tiene el dominio. El Cristo Jesús en quien nosotros creemos es aquel el cual, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios, el Padre, lo exaltó
hasta lo máximo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, tenemos que confiar. Este es el Jesús en quien nosotros creemos. Así que, confiemos, hermanos. Hay ocasiones en las que nos va a parecer que demoró un poco, porque su tiempo a veces es diferente al nuestro, pero podemos confiar porque el Señor está haciendo lo mejor para bendecirnos como Él quiere y su tiempo es perfecto. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú no nos abandonas, Señor. Señor, así como Marta y María pudieron haber entendido tu demora como abandono, tú les mostraste que en ningún momento las dejaste. Y te damos gracias porque tampoco nos dejas a nosotros, Señor. Señor, gracias porque aún en medio de las dificultades más grandes, tú escuchas nuestra oración, tú estás allí para los que creemos. Y Señor, gracias porque tú respondes y obras en nuestra vida. Señor, ayúdanos para que nuestra fe en ti crezca. Ayúdanos para tener la confianza, aún, Señor, cuando tu tiempo sea diferente al nuestro. Ayúdanos a caminar contigo. Gracias por este testimonio que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, por poder confesar que Jesús es la resurrección y la vida. Señor, te adoramos con todo nuestro corazón y, Señor, gracias por permitirnos caminar contigo. Ayúdanos para andar en tu voluntad y para servirte. Y por favor, vuelve a visitar el hogar de cada uno de nosotros, nuestras vidas. Y Señor, que podamos experimentarte así poderoso y lleno de autoridad como tú eres. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. Te voy a dar los anuncios, hermosa palabra del Señor, que siempre nos recuerda que debemos que creerle para ver su gloria. Y a veces si no la vemos es porque no le creemos. Y Dios es fiel y misericordioso para su pueblo. Bueno, vamos a decir los anuncios. Le doy gracias a Dios por tu vida. A las 6 de la tarde. El servicio de oración el viernes a las 6 de la tarde. Este sábado vamos a tener reunión de mujeres de 9 de la mañana a 11. El domingo tenemos estudio bíblico a las 9 de la mañana y a las 10:15 servicio general. Dios les bendiga y no se me vayan. Vamos a pedir al pastor que como iglesia oremos por nuestra visita. Que Dios les bendiga.